099-894-987, los mensajes todos, WhatsApp o SMS, nos ayudan a poner la mañana en camino. Rumbo Editorial. Imprescindible leer. Se los dije más temprano, Más acá de los bañados de Carrasco, es el libro de Liber Moreno y está con nosotros su autor, con Carmen Galuso. Buen día, bienvenida, Carmen. Buen día, bienvenido a su casa, Alejandro Camino, se lo extrañó. Gracias, muchas gracias. Y bienvenido, Liber, buen día. Bueno, buen día, muchas gracias, un gustazo estar acá. Yo hoy comentaba más temprano, a lo mejor hasta incluso me traicionó el subconsciente porque Liber Romero, que no, el autor Liber Moreno, aunque hay mucho en común, señalaba a propósito de tu libro que los lectores de la obra serán diversos, pero seguramente los habitantes de la zona lo disfrutarán redescubriéndose como sujetos históricos y rememorando lo que sus padres o abuelos les contaron. Los docentes tendremos la posibilidad de utilizar fragmentos enteros de sus páginas para dar clases sobre migración y poblamiento. Los que se dedican a la investigación encontrarán pistas sobre nuevos temas a desarrollar sobre una historia de lo local que debe seguir profundizándose y complejizando nuestro pasado. Y tal como señalaba el docente de historiología, Liber Romero, entiende que es un libro que se disfruta mucho y lo recomienda a sus lectores. Ahora ya nos vas a contar cuál es el origen de todo esto, Liber, pero en todo caso, ¿cómo se vincula Liber y los bañados de Carrasco a Rumbo Editorial? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo me llamaste? Nos vinculamos porque, bueno, yo soy docente de historia, desde hace un par de años, flamante docente de historia, o sea podemos que decir. ¿Algo de grande empezaste a...? Sí, empecé de grande, me dio por empezar la carrera de historia. Y bueno, ¿En el IPA? En el CERP de Atlántida. En el CERP, claro. En el CERP de Atlántida, o sea, ya... Bueno, soy de la zona justamente de los bañados de Carrasco, que actualmente se conoce como Nicolich o Ciudad Liber Seregni también. Y bueno, empecé a estudiar el profesorado con paciencia, porque también hay una cantidad de tareas a esta edad y otras cosas. Y bueno, pero pará, ¿por qué dijiste, me pongo a estudiar historia? Y porque me parecía que era algo que tenía pendiente y que me gustaba, sobre todo trabajar con los jóvenes, ¿no? Me parecía importante poder, sentía como que podía aportar algo a los jóvenes y a los adolescentes y bueno, me gustaba. ¿Pero vos lo tenías como una asignatura pendiente que tu vida te impidió o fue como una especie de revelación después de grande? Sí, fue a partir del año 2010 más o menos. Mirá. También tiene que ver con la actividad social que uno fue desarrollando también, ¿no? Y bueno, ahí, bueno, como te decía, me recibí, yo venía ya durante la carrera armando la investigación y el año pasado di clases en el Liceo de Toledo 1, y bueno, y allí en un muestrario había una cantidad de libros de Rumbo Editorial, los miré, me pareció que estaban interesantes en cuanto a la edición y por eso fue que me contacté con Carmen para ver la posibilidad de editar el libro. Mira, yo me entero ahora porque vino, porque él me llamó, pero la verdad que yo no, en ese momento no pregunté. Claro, 10 años nosotros sacamos libros en el Liceo de Toledo. 10 años, libros hechos por estudiantes, después se integraron los profesores. Sí, incluso algunos libros eran del liceo y algunos del municipio de Toledo y de la Intendencia de Canelones, que estaban allí exhibiéndose. Bueno, a propósito, quiero contarle a los oyentes que vos además tenés una militancia social y política y de hecho fuiste edil departamental en el primer... el primer periodo del Frente Amplio en Canelones, ¿no es cierto? Del 2005 al 2010. ¿Seguís en la militancia o estás un poco alejado? Sí, actualmente después seguí en la Secretaría de Descentralización de la Intendencia. Actualmente estoy en la Secretaría de Planificación de la Intendencia de Canelones. Bien, ¿y por qué tuviste la necesidad, ya no de estudiar historia, que más o menos quedó claro, sino por qué tuviste la necesidad acerca de escribir sobre tus bañados de Carrasco? Sí, primero tuve la necesidad obligada por la carrera, ¿no? O sea, historiografía, que es la materia de primer año, metodología, te exige la propuesta de un proyecto de investigación histórica. Entonces, bueno, mi proyecto era el poblamiento de esa zona, y bueno, después lo continué. Fundamentalmente, bueno, como decías, trabajo social y trabajo político, lleva a la necesidad de, ¿qué pasa? Cualquiera que transite hoy por la ruta 101, por la ruta 102,
que son las rutas principales de esta localidad, Nicolich o Ciudad Olivar Sereni, como decía, ve que ha habido grandes transformaciones. Grandísimas. ¿No? O sea, pero lo que uno queda ahí ve que la población que está sentada en ese lugar no logra aprovechar al máximo las oportunidades que esas mejoras brindan. Como que esos cambios le pasan por el costado a los ciudadanos. No sé si por el costado, pero a ver, por ejemplo, para acceder a muchas de esas fuentes de empleo que hay en ese lugar se necesitan determinados niveles educativos que la población en general de ese lugar no tiene. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación o qué le buscaba? Explicar cómo se fue conformando el entramado social de esa población que hoy está siendo testigo de esas transformaciones. ¿Cómo se conformó? ¿Cómo fue tejiendo sus lazos sociales? De qué tipo de población es? Y bueno, eso fue un poco la explicación, ¿no? El porqué de trabajar el libro, ¿no? Pero además me pareció interesante porque a medida que fui investigando me di cuenta que hay, no digo ninguna, pero en todo caso muy pocas investigaciones de lo que fue la conformación del área metropolitana de Montevideo durante el siglo XX. Sí hay libros que hablan de Las Piedras, de Pando, de Sauce, ciudades históricas, pero de lo que fue la conformación de mediados del siglo XX, de las villas de Canelones, del área metropolitana, de Nicolich, Barro Blanco, estoy pensando investigaciones sobre Toledo también, o incluso Ciudad de la Costa, sí. No abundan investigaciones. Pero además yo creo que también la virtud que tiene el libro es que es una investigación de la periferia de Montevideo, mirada desde la periferia de Montevideo. Y por eso el título Más acá de los Bañados de Carrasco, para darle un sentido de intimidad, de intimidad a la localidad, de cercanía, porque también la idea del libro es apostar a la descentralización, ¿no? Es una historia local, aportar al desarrollo local y a la identidad del territorio. Y a modo de hipótesis, ¿cuáles son las razones que explican justamente esas ausencias que vos fuiste descubriendo acerca de los estudios vinculados a los distintos centros poblados, los movimientos migratorios, en fin? Claro. Es como todo, ¿no? Uno empieza las hipótesis y después el libro termina yendo por una cantidad de lados. Pero acá lo que pasó durante el siglo XX, porque esta investigación terminó yendo desde el 25, que es cuando se realizan los primeros fraccionamientos, sí, campos un poco más extensos que los solares, hasta comienzos de la dictadura, ¿no? De la última dictadura cívico-militar. O sea que el fraccionamiento de esos campos, a ver si te sigo bien, ya tienen casi 100 años, 95 años más o menos. Los primeros sí, los que están en realidad eran en mayor extensión que los que hay actualmente, ¿no? O sea, en el 25, Gustavo Nicolich, que es quien compra un campo, el primer campo que es vendido en todo lo que es Ciudad de la Costa, Nicolich y Paso Carrasco, el primer campo es vendido ahí en lo que es la ruta 102. Cerca del aeropuerto, para que la gente atrás ubique, de ¿no? La perimetral, a ambos lados de la perimetral, entre la ETA, el arroyo Toledo y la ruta 101. Eso fue lo primero que se fracciona ahí, en hectáreas, en quintas de 5 o 6 hectáreas, ¿no? Gustavo Nicolich, que lo compra a sucesores de Carolina García Lagos. Y bueno, y ahí empiezan, y bueno, en la década del 50, con el auge de los fraccionamientos, se empiezan a partir en unidades más pequeñas. Claro. Y bueno, y ahí todo el poblamiento que se hizo durante la crisis, empieza a aparecer población más urbana. Cuando hablas de la crisis, la del 2002. La del 60. O sea, los fraccionamientos en la década del 40, fines de la década del 40, 50, y después la crisis de los años 60, llevan a que se fuera asentando una población con muchas dificultades económicas, un perfil de población que era expulsada de Montevideo, sí, muchos peones que venían del interior y veían en esa zona un auge de las quintas, ¿no? Entonces, todo eso fue conformando un perfil de la población con dificultades sociales, que bueno. O sea que, a ver si te sigo, el arranque de
de Colonia. ¿Está bien que les diga Colonia Nicolich? En realidad, Nicolich. Nicolich. Sí. ¿Y por qué digo yo Colonia? ¿De dónde sacó esa? Colonia Nicolich es esa primera parte que yo te dije que se fraccionó. Ajá. Eso sería Colonia Nicolich, Ruta 102. Pero después se fueron, por eso no se llama el libro Colonia Nicolich. Sí, claro. Se llama más acá de Bañados de Carrasco, porque los territorios son dinámicos. Entonces el territorio, después formó Empalme Nicolich, que es donde está la 101 y la 102. Después está Villa Aeroparque, que está sobre la Ruta 101, kilómetro 26. ¿Y Liber Sereñi qué viene a hacer? Todo entonces? eso. Todo eso. Perfecto. Ese conjunto, entonces, a ver si te sigo bien, ya nació con implícitas fragilidades, debilidades. Exactamente, digamos. Ahí está. Nació con muchas debilidades, pero además porque hay una ausencia total del Estado durante el siglo XX. Prácticamente la única presencia del Estado a 20 kilómetros de Montevideo durante todo el siglo XX fue una escuela rural que tenía 50 metros cuadrados. Esa escuela rural no solo acercó enseñanzas, sino también acercó derechos, porque era la que facilitaba acceder a una asignación familiar, la que facilitaba una vacunación en las épocas de epidemias, ¿no? Y bueno, nació con todas esas debilidades porque el Estado estuvo ausente durante todo el siglo XX. O sea, estuvo ausente en la planificación, ya que no fue hijo de una planificación del Estado, pero también estuvo ausente una vez que se concretó el hecho, digamos. Vos fíjate que ahí yo pienso esto, ¿no? Se planificaron viviendas, fracciones, solares, se autorizaron para miles de habitantes. Y sin embargo no se previó, se va a hacer un fraccionamiento para que pueden llegar a vivir 1000 personas. Ahora, dejamos un terreno para la policlínica, ¿no? Pero no construir la policlínica. O sea, ¿dónde iba a ir la gente a atenderse en la salud? Sí. ¿Dónde iba la gente a ir a la escuela? Y otros servicios, estamos hablando de lo básico. Bueno, ni que hablar que era una dificultad, no tenían ni siquiera acceso al agua, ¿no? ¿Y por qué esta investigación llega desde ese arranque, casi 100 años atrás, hasta, digamos, el arranque de la dictadura? Bueno, empieza justamente en el 25, más allá que hay como un resumen de lo que pasó antes del 25, ¿no? Empieza en el 25 por ese fraccionamiento que te digo. Y termina, no tiene una fecha precisa, pero termina en los comienzos de la dictadura, porque yo creo que ahí necesariamente habría que hacer una investigación más profunda de la dictadura. Yo creo que la dictadura, la lucha contra la dictadura, lo que la dictadura afectó toda esa zona, me parece que merece una investigación que no digo que era faltar el respeto, pero no era conveniente meter un capitulito sobre en la dictadura acá pasó esto. Es demasiado importante. Me parece que sí. ¿Será quizás fruto de un próximo trabajo tuyo? Puede ser. También la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones está trabajando en eso, en la memoria reciente, en el pasado reciente. Pero entonces yo puedo quedarme con la idea que más allá de la implícita fragilidad con la que nació todo esto y, digamos, la ausencia del Estado y por ende mucha improvisación, por lo que supongo, ¿no? Es decir, no hubo quien planificara. Vos me decís que más allá de esas debilidades, en el gobierno de la dictadura, ¿las cuestiones todavía se empeoraron, se dificultaron aún más? Lo que se empeoró fueron no las situaciones sociales, capaz, ¿no? Pero sí todo, o sea, hubo resistencia y eso implicó vínculos sociales profundos también, entre lo que era la iglesia, entre lo que eran los vecinos. Acordate que ahí no solo se construyó, porque hubo un factor determinante para también todo lo que vivió esa zona a partir de la década del 40, que es la construcción del aeropuerto y la construcción de la Brigada Aérea Militar número 1, fueron juntas. O sea, era una zona militar, entonces, en parte militar, ¿no? También. Y eso afectó mucho a la zona también. E incluso otro capítulo que merecería una investigación es lo que fue la Capilla San Francisco y el muy conocido Colegio Secoilla, que está ubicado sobre la Ruta 102. Ese edificio fue expropiado por la dictadura en el año 74, ¿no? Y, o sea, se instaló la Escuela Técnica Aeronáutica, que está sobre la perimetral a la altura del Arroyo Toledo. Tenía la base, la Brigada Aérea Militar número 1, tenés la Escuela Mecánica de Aviación en el 29, y bueno, todo eso, y un poblamiento que se aceleraba con población más urbana, más salarizada, más obrera. Ahí hubo contradicciones que me parece que es tan buena meterle el diente, ¿no?
para ir dándole puntapié final a esta charla, en todo caso, ¿hay gente de aquella primera época de más de 90 años atrás que estén todavía? No obviamente esas personas, pero sí hijos, nietos. Hay gente, bueno, los que están en la tapa de la foto, esa foto es de fines de la década del 30. Ahí hay una de las personas que tuve que entrevistar, ¿no? Porque un tema que hay es que los actores centrales de esta obra son los humildes, ¿no? Que fueron el perfil de quienes desarrollaron esta localidad. Sí. Y no dejan rasgos de su historia. Sí. Entonces hay que ir a las entrevistas orales. Y una de las niñas que está en esa foto, que tiene 86 años, es una de las entrevistadas. Y hay otras también, que bueno, la verdad que uno, entre muchas cosas que uno aprende, ¿no? Que se acuerda mucho más de lo que vivió en la adolescencia que lo que pasó capaz que hace 5 o 10 años. Mira. Yo creo que lo importante también del libro es que uno, cuando ve el libro, va viendo desde un territorio concreto lo que pasó durante el siglo XX en el Uruguay, en el mundo. Porque, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial influye mucho en la zona. Por ejemplo, en la construcción del aeropuerto de Carrasco. Tiene directamente vinculación con la Segunda Guerra Mundial. Sí, decís en el libro, el 9 de enero de 1945 se invitó a los medios a recorrer las obras guiadas por el propio ministro de Defensa, el general Alfredo Campos. Cita textual, se explicó detalladamente la característica de la magna obra que terminarían con la situación perjudicial y desdorosa para el Uruguay, al estar excluido de las rutas aeronavales. Bueno, porque justamente Estados Unidos presionó mucho para que se construyera el aeropuerto, pero por ejemplo el auge de las quintas en esa zona de la década del 50 tiene que ver también con el fin de la guerra de Corea y lo que se vendía para el exterior. Bueno, lo que pasa antes, a partir del 29, con la crisis del 29, cómo se refleja también en esa zona, ¿no? O sea, también se ve o se percibe en una historia local acontecimientos de la historia nacional y de la historia universal, digamos. Carmen, ¿y quién pensás vos que son? Bueno, primero, si tuviéramos que adjudicarle un género a este libro, ¿tú qué dirías? Y bueno, es un libro de investigación, histórica, social también, tiene un perfil social marcado. Yo creo que son los libros que nos merecemos, que son investigaciones que nos debemos de muchos otros lugares, porque tú fíjate que de un lugar relativamente pequeño, de un país pequeño, toda la incidencia que hay de fenómenos que ocurrieron a nivel mundial. Sí, estamos hablando de la Segunda Guerra. Exacto, ejemplo, ¿no? Y eso pasa lo mismo cuando hicimos la investigación sobre los nazis en Florida, en Colonia. Vos vas a distintos lugares y llegás de repente ni siquiera a una ciudad importante, llegás a un lugar, ¿no? A una localidad, y resulta que allí hay testimonio de cosas que son del mundo, ¿no? Y ese es el enfoque, y el enfoque también desde de que los anónimos de la historia, ¿no? Estos que no dejamos monumentos, ni dejamos registros, ni dejamos pero que fueron los grandes constructores de y bueno, y nos tenemos que reconocer en eso para saber por qué estamos así ahora y sobre todo para definir nuestro futuro. Liber, ¿y pensás que este libro solo está pensado o particularmente destinado para la gente más acá de los Bañados de Carrasco? No, yo creo que está destinado, como dice Liber, está destinado... Un tocayo colega, digamos. Tocayo colega, está destinado para todo público. ¿Por qué? Por eso que te decía, porque uno puede ver, además que creo que es un libro muy ameno, ¿no? También, porque es una investigación, pero que tiene, capaz que por mi cariño por la localidad, tiene también es una investigación, pero que no es muy fría. amena. Ahí claro, está. No es fría. Pero también por eso que te decía que se puede analizar cómo desde lo local se percibe lo general, ¿no? O sea, me parece que también por ese lado de ayudar a detectar esas cosas, ¿no? Cómo
terminar con las generalidades, digamos, ¿no? Porque la historia es mucho de las generalidades. ¿Qué pasó en el Uruguay? Pasó esto, ¿no? Sin embargo, como en algunos lugares algunas cosas afectaron de manera diferente que en otras, ¿no? Exacto. Bueno, les cuento además que el libro incluye fotografías, facsímiles de documentos, ¿no? En fin. Y bueno, y que por lo visto para tener un acercamiento especial con este libro hay que llamarse Liber, porque el prólogo lo escribe un tal Liber, el autor es un tal Liber, y además habla de un lugar que se llama Liber Sereñi. Sí. Bueno, en fin. Gracias por la visita y mucho éxito. Están las librerías. Bueno, esa era la pregunta. Distribuido por Guzzi, así que los que quieran acercarse a este material, que ya digo, es como aquello, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Es la frase que cabe, porque esto mismo podría ser representado en cualquier otro lugar del Uruguay, porque está pensado con proyección no local, sino desde lo local a lo general. Y con una mirada crítica, por lo que veo, acerca del centralismo, ¿no? Como asunto que aún nos sigue identificando, ¿no? Claro, porque lo que te decía, las investigaciones que hay sobre la periferia de Montevideo están hechas desde Boulevard Artigas hasta la Ciudad Vieja. Ajá. Pero hay pocas construidas desde su propio territorio, ¿no? Desde la periferia. Bien. Bueno, en el campo, propiamente dicho, como dicen los sociólogos, ¿no? Más acá de los bañados de Carrasco, de Liber Moreno, de Rumbo Editorial, ya están las librerías. Muchas gracias, Liber, y mucho éxito. No, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por invitarme y por la entrevista. Bueno, Carmen, nos reencontramos la semana próxima. No. Ya llegó agosto, tenés razón. el jueves me voy. Tu viaje, es cierto. Bueno. Así que el viernes. Bueno, la vida a veces nos pone pruebas difíciles, en la que tendremos. Recién venís tú y ahora me voy yo, y bueno, lo acordamos así lo haremos. Para que no faltemos juntos a la vez. Bueno, gracias, Carmen, y buen viaje. Gracias. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.